Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos las historias más jugosas y analizamos cada detalle de esas series y personajes que nos roban el sueño. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una bomba, una auténtica explosión emocional que ha sacudido los cimientos de nuestra serie favorita. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el reencuentro inesperado de Burak y Neslihan, un evento que ha dejado a todos boquiabiertos y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te arrepentirás. Aquí siempre encontrarás análisis profundos, teorías locas y mucha diversión. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. El encuentro de Burak y Neslihan. ¿Por dónde empezamos? Para entender la magnitud de este momento, tenemos que recordar la historia de estos dos personajes. Burak, el galán atormentado, un hombre con un pasado difícil que lo persigue como una sombra. Neslihan, la mujer fuerte e independiente, una luchadora que siempre ha sabido lo que quiere y cómo conseguirlo. Su relación desde el principio fue una montaña rusa de emociones. Un amor intenso pero también lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, terceras personas que se empeñaron en separarlos. Recordemos ese primer encuentro, ¿se acuerdan? La chispa saltó al instante. Una atracción innegable que ambos intentaron negar, pero que era imposible de ocultar. Esas miradas furtivas, esos roces accidentales, esas conversaciones llenas de tensión. ¡Ay, qué tiempos! Pero claro, no todo podía ser miel sobre hojuelas. Los secretos de Burak, sus traumas del pasado, comenzaron a salir a la luz, creando una barrera entre ellos. Neslihan, aunque enamorada, no estaba dispuesta a tolerar ciertas actitudes y decidió alejarse. Una decisión dolorosa, pero necesaria para su propia salud mental. Y entonces llegamos al punto clave, la separación. Un adiós agridulce, lleno de promesas rotas y corazones destrozados. Ambos siguieron caminos separados, intentando rehacer sus vidas, pero sin poder olvidar por completo el amor que una vez sintieron. Burak se refugió en el trabajo tratando de llenar el vacío con logros profesionales, pero sin éxito. Neslihan, por su parte, se enfocó en sus ambiciones, demostrando su valía en un mundo dominado por hombres, pero siempre con una sombra de tristeza en sus ojos. Pasaron los meses, incluso años, y la esperanza de un reencuentro parecía desvanecerse. Muchos pensamos que su historia había llegado a su fin, que el destino los había separado para siempre. Pero como bien sabemos, en las series turcas nada es definitivo. Siempre hay un giro inesperado, una sorpresa que nos deja con la boca abierta. Y así fue. De repente, como un rayo en medio de la noche, aparece la noticia: Burak y Neslihan se han reencontrado. ¡Bomba! La información se difunde como la pólvora, incendiando las redes sociales y desatando una ola de especulaciones. ¿Cómo fue el reencuentro? ¿Dónde? ¿Por qué? Las preguntas inundan los foros y los grupos de fans. Todos queremos saber los detalles, cada mínimo detalle, de este encuentro que lo ha cambiado todo. Las primeras imágenes filtradas muestran a Burak y Neslihan en un café, sentados uno frente al otro, con expresiones serias en sus rostros. Se nota la tensión en el aire, la incomodidad, pero también una cierta curiosidad, un interés por saber qué ha sido de la vida del otro. Se rumorea que el encuentro fue propiciado por un amigo en común, alguien que aún cree en su amor y que quiere darles una segunda oportunidad. Pero, ¿es realmente posible una segunda oportunidad? Después de todo lo que han pasado, ¿podrán Burak y Neslihan superar sus diferencias y reconstruir su relación? La respuesta no es sencilla. Hay muchos factores en juego. En primer lugar, está el pasado, ese lastre que ambos arrastran y que puede ser un obstáculo insalvable. Los secretos, las mentiras, las traiciones, todo eso sigue presente en sus memorias y puede resurgir en cualquier momento. En segundo lugar, está el presente. Ambos han cambiado, han madurado, han aprendido de sus errores. Pero, ¿han cambiado lo suficiente como para ser compatibles? ¿Sus objetivos de vida siguen siendo los mismos? ¿Están dispuestos a ceder en algunas cosas para que la relación funcione? Estas son preguntas cruciales que deben responder antes de dar un paso adelante. Y en tercer lugar, está el futuro. ¿Qué esperan de la relación? ¿Buscan un compromiso a largo plazo?
¿O simplemente quieren revivir la pasión del pasado sin pensar en las consecuencias? Si no tienen una visión clara del futuro, es muy probable que vuelvan a tropezar con la misma piedra. Pero volvamos al reencuentro en el café. Según fuentes cercanas a la serie, la conversación fue larga e intensa. Burak y Neslihan se sinceraron el uno con el otro, hablaron de sus miedos, sus frustraciones y sus anhelos. Se reprocharon cosas del pasado, pero también se pidieron perdón. Hubo lágrimas, gritos y momentos de silencio incómodo. Pero sobre todo hubo una gran honestidad. Al final de la conversación, ambos llegaron a una conclusión: quieren intentarlo de nuevo. Quieren darse una segunda oportunidad, pero con una condición: empezar de cero. Olvidar el pasado, dejar atrás los rencores y construir una nueva relación basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Por supuesto, no será fácil. Habrá obstáculos en el camino, personas que intentarán separarlos y situaciones que pondrán a prueba su amor. Pero si ambos están dispuestos a luchar por lo que quieren, pueden lograrlo. Pueden demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Ahora bien, ¿cómo impacta este reencuentro a los demás personajes de la serie? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque obviamente Burak y Neslihan no son los únicos que se ven afectados por esta decisión. Sus amigos, sus familiares, sus enemigos, todos tienen algo que decir al respecto. Por ejemplo, ¿cómo reaccionará la expareja de Burak al enterarse de que él y Neslihan han vuelto? ¿Intentará interponerse entre ellos? ¿O aceptará la situación con deportividad? ¿Y qué pasará con el nuevo interés amoroso de Neslihan? ¿Se rendirá fácilmente? ¿O luchará por su amor hasta el final? Todas estas preguntas añaden tensión y drama a la historia. Y nos mantienen enganchados a la serie, esperando con ansias el próximo capítulo. Porque sabemos que con Burak y Neslihan, nada es predecible. Siempre hay un giro inesperado a la vuelta de la esquina. En resumen, el reencuentro de Burak y Neslihan es una bomba que ha impactado a todos. Una explosión emocional que ha sacudido los cimientos de la serie, y que ha generado una gran expectación entre los fans. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Lograrán Burak y Neslihan superar sus diferencias y construir un futuro juntos? ¿O su amor estará condenado al fracaso? El tiempo dirá. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis del reencuentro de Burak y Neslihan. Un evento que sin duda marcará un antes y un después en la serie. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del reencuentro? ¿Creen que Burak y Neslihan tienen una oportunidad de ser felices juntos? ¿Cuáles son sus teorías sobre lo que pasará en los próximos capítulos? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, más drama, más análisis, más teorías asterisco asterisco. Pero, esperen, hay más. Porque un reencuentro de esta magnitud no se puede cubrir en pocos minutos. Vamos a profundizar en algunos aspectos que merecen un análisis más detallado. Asterisco asterisco el pasado regresa para perseguir asterisco asterisco. Como mencionamos antes, el pasado de Burak es una sombra que siempre lo acecha. Sus traumas de infancia, una relación abusiva con su padre, un sentimiento constante de no ser suficiente, todo esto ha marcado su carácter y ha influido en sus decisiones. Y aunque ha intentado superarlo, es innegable que ese pasado sigue teniendo un impacto en su presente. ¿Cómo afectará esto su intento de reconciliación con Neslihan? Una de las teorías más populares entre los fans es que el padre de Burak podría reaparecer en la serie, complicando aún más las cosas. Imagine la escena: Burak, intentando construir una relación sana y estable con Neslihan, se ve confrontado por la figura paterna que lo ha atormentado durante años. Este conflicto interno, esta lucha entre el pasado y el presente, podría ser el detonante de nuevos dramas y desencuentros.
Además, no podemos olvidar el papel que jugó la expareja de Burak en su relación con Neslihan. Sus intrigas, sus mentiras y sus manipulaciones fueron clave para separarlos en el pasado. ¿Será que ahora que Burak y Neslihan están intentando darse una segunda oportunidad, ella volverá a la carga, dispuesta a todo con tal de reconquistar a Burak? La respuesta a esta pregunta es crucial para entender el rumbo que tomará la serie. *** Neslihan, la mujer empoderada frente al reencuentro ***. Por otro lado, tenemos a Neslihan, una mujer que ha demostrado ser fuerte e independiente. Sin embargo, incluso las mujeres más fuertes tienen sus debilidades, y el amor que sintió por Burak es una de ellas. ¿Cómo ha afectado el paso del tiempo a sus sentimientos? ¿Sigue enamorada de él? ¿O simplemente siente curiosidad y nostalgia? Una de las cosas que más admiramos de Neslihan es su capacidad para tomar decisiones difíciles. En el pasado, decidió alejarse de Burak porque no estaba dispuesta a tolerar ciertas actitudes. ¿Será que ahora que ha madurado y ha aprendido de sus errores, está dispuesta a darle otra oportunidad a Burak? ¿O seguirá siendo fiel a sus principios y se negará a volver a una relación que le causó tanto dolor? Además, no podemos olvidar el nuevo interés amoroso de Neslihan. Un hombre atractivo, inteligente y exitoso que ha estado cortejándola durante meses. ¿Sentirá Neslihan que le debe una explicación? ¿Se verá dividida entre el amor del pasado y la posibilidad de un futuro estable con alguien nuevo? Este triángulo amoroso promete generar mucha tensión y drama en los próximos capítulos. *** El café, un escenario cargado de significado ***. El lugar elegido para el reencuentro, un simple café, no es casualidad. Los guionistas de la serie son maestros en el arte de utilizar los escenarios para transmitir emociones y sensaciones. Un café es un lugar público, un espacio donde las conversaciones son casuales y efímeras. Sin embargo, también puede ser un lugar íntimo, donde dos personas se conectan a un nivel más profundo. En este caso, el café representa la fragilidad de la situación. Burak y Neslihan se están reencontrando en un lugar donde cualquier persona puede verlos y escucharlos. Esto añade una capa de tensión a la conversación, ya que ambos deben controlar sus emociones y evitar llamar la atención. Además, el café es un símbolo de nuevos comienzos. Es un lugar donde las personas se reúnen para tomar un respiro, para relajarse y para planificar el futuro. ¿Será que Burak y Neslihan utilizarán este encuentro en el café como un punto de partida para una nueva etapa en sus vidas? ¿O simplemente será un encuentro fugaz que no tendrá mayores consecuencias? *** Teorías locas de los fans ***. Como siempre, los fans de la serie han estado muy activos en las redes sociales, compartiendo sus teorías y especulaciones sobre lo que pasará en los próximos capítulos. Algunas de estas teorías son bastante descabelladas, pero otras tienen cierto sentido y podrían convertirse en realidad. Por ejemplo, algunos fans creen que el amigo en común que propició el reencuentro podría tener una motivación oculta. ¿Será que este amigo está enamorado de Neslihan y quiere utilizar a Burak como un peón en su juego? ¿O simplemente quiere ver a sus amigos felices y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo? Otra teoría popular es que Neslihan está embarazada. Imagine la escena: Burak y Neslihan se reencuentran, se dan una segunda oportunidad y, de repente, Neslihan descubre que está esperando un hijo de Burak. Este giro inesperado cambiaría por completo la dinámica de la relación y obligaría a ambos a tomar decisiones difíciles. Y por último, algunos fans creen que la serie podría terminar con la muerte de uno de los personajes principales. Una muerte trágica que marcaría el final de una historia de amor llena de obstáculos y desafíos. Esta teoría es bastante pesimista, pero no podemos descartarla por completo. Al fin y al cabo, estamos hablando de una serie turca, y en las series turcas todo es posible. ***. Conclusión: la incertidumbre es la clave del éxito ***. En definitiva, el reencuentro de Burak y Neslihan es un evento que ha generado mucha expectación entre los fans de la serie. Un evento que promete traer mucho drama, mucha pasión y muchos giros inesperados. Ahora solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Lograrán Burak y Neslihan superar sus diferencias y construir un futuro juntos? ¿O su amor estará condenado al fracaso? La respuesta a esta pregunta la encontraremos en los próximos capítulos. Y recuerden, amigos, que la incertidumbre es la clave del éxito de las series turcas.
Nos encanta no saber qué va a pasar, nos encanta sorprendernos con cada nuevo capítulo y nos encanta debatir sobre las posibles teorías y desenlaces. Así que manténganse atentos a las redes sociales, sigan compartiendo sus opiniones y no se pierdan ni un solo capítulo de esta apasionante serie. Hasta la próxima.